nos permite ser reconocidos como hijos de Dios. Entonces quiere decir que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. O sea, pertenecer a la familia de Dios no es solamente decirnos hermana o hermano, porque la iglesia cristiana de tradición habla de eso. Creo que todos hemos pisado una iglesia cristiana normal y cuando entramos lo primero que nos dijeron fue: hermanita, Dios le bendiga; hermanito, Dios le bendiga; o hermano o hermana, Dios le bendiga. Y a veces esa palabra no chocaba, me chocaba mucho que me dijeran hermano. Y decía: por favor, usted no tiene mi apellido, ¿qué le pasa, hermano? Entonces, no lo entendía, pero ahora que estamos hablando y en estos temas entendemos, cuando todos reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y cuando todos estamos enfocados en las cosas de Dios, podemos entender que todos somos miembros los unos de los otros y pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces ahí sí somos hermanos. Y es diferente la relación de familia a la relación de amigos. Es muy diferente cuando yo voy a una iglesia y solamente participo y estoy presente, escuchando una predicación, compartiendo unas alabanzas, de pronto hablando con algunos de los que están en la iglesia, a ser perteneciente, reconocer a Jesucristo y unirme a la familia de Dios. Es muy diferente, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser amigo, simpatizante de Jesucristo, y otra cosa es ser miembro de la familia de Dios. Si lo vemos desde esa magnitud, cuando el Señor, cuando tenemos nuestros problemas y nuestras necesidades, entendemos y logramos captar que Dios, nuestro Padre, está preocupándose por nosotros. Y es muy diferente a la cosmovisión de que voy a la iglesia para que oren por mí, por mi necesidad y por mi problema, a ver si Dios los escucha a ellos. Lo que estamos hablando de los hábitos espirituales aquí es: ¿por qué tengo que yo pedir a otra persona que a ver si Dios lo escucha a usted? Diferente a decirle: apóyame en oración y ayúdeme, que estoy luchando en esto, ayúdenme a salir adelante, como hermanos de la familia de Cristo. Hay una frase que dijo un señor que se llama Ray Ortlund, dice: el cristiano que no se compromete con un grupo de otros creyentes para orar, compartir y servir, para darse a conocer, así como conoce a otros, no es un cristiano obediente. Él no está haciendo la voluntad de Dios, aunque proclame su teología, no está obedeciendo al Señor. En este punto encontramos mucha gente que dice: no, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo sigo al Señor, pero no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que en la iglesia hay esto, en la iglesia hay lo otro, en la iglesia me encuentro esto y miro los malos testimonios, miro las cosas que están sucediendo, y buscamos excusas y decimos: yo amo al Señor a mi manera, pero yo a la iglesia no voy. Entonces, ese tipo de personas están desobedeciendo a Dios, porque el Señor lo ordena y lo manda. Entonces, vamos al punto número 2. ¿Por qué es importante el compañerismo? ¿Por qué es importante reunirme? ¿Por qué es importante congregarme? ¿Por qué es importante invertir tiempo en otras personas? Porque yo necesito un estímulo para crecer espiritualmente. Y ese estímulo es apoyo y ánimo. Eso nos brinda el tener compañerismo y el tener unidad en el cuerpo de Cristo, que es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nos brinda. Hebreos 10:24 dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si ustedes están pasando una situación difícil y se quedan callados y no la comparten con nadie, ¿cómo se pasa esa situación? Es dura y es difícil. Dije, esta semana nosotros, mi esposa estaba a punto de llorar y desesperada, y yo fui el estímulo que le dijo a ella: o lo hacemos o lo hacemos, o sea, o seguimos o seguimos. Yo tengo que llamar y pedir ayuda. A ustedes les he pedido ayuda en oración. Tenemos grupo de personas que están orando por la iglesia y por nosotros como pastores todo el tiempo. Entonces nos llaman y dicen: hemos estado orando por ustedes, Dios les va a dar respuesta, Dios les va a dar la salida, no se preocupen, que viene. Entonces es necesario ese estímulo, ese apoyo y ese ánimo para salir adelante. ¿Dónde consigo yo ese ánimo? Si ustedes van al señor de la carnicería, por poner un ejemplo, ¿él qué ánimo les va a decir? ¿Qué ánimo les va a dar? Probablemente hay gente que da consejos en su carne, en su experiencia, en su inexperiencia, en su necedad, en su ignorancia, y nos dan consejos que no son necesarios. ¿Dónde puedo recibir yo un buen consejo?
Anoche mi sobrina llevó a alguien a la casa y me decía, me dijeron es que él es pastor. Y la señora automáticamente me dijo, ¿y usted da consejos? Yo le dije, pues en mi sabiduría, ¿no? Lo que el Señor me da la sabiduría y me permite aconsejar, claro, lo que necesito. Dice que yo sí que necesito un consejo. Entonces, si las personas que están afuera ven que hay algo diferente en nosotros y que tenemos la respuesta, aunque no somos nosotros sino es el Señor, está la respuesta en Dios, ¿cuánto más nosotros mismos? Entonces, ¿por qué es importante el compañerismo? Porque yo necesito, fíjense que no estamos diciendo aquí, es probable o podemos encontrar el ánimo del compañerismo, lo está diciendo que yo necesito. Y cuando hablo que yo necesito es cada uno de nosotros necesitamos que alguien nos esté ayudando, estimulando, apoyando, animando para crecer espiritualmente. No para ser prósperos económicamente, no para ser mejores padres o mejores hijos, sino para crecer espiritualmente. Porque si yo crezco espiritualmente, todas las demás áreas de mi vida también crecen. Entonces, Eclesiastés 4, 9, 10 y 12 no está ahí. Dice, dos son mejores que uno, si cae el uno, el otro levantará a su compañero, pero hay de aquel que está solo, que si cae no habrá quien lo levante. Dos hombres pueden resistir un ataque, una soga hecha de 3 cordones es dura de romper. Es necesario, nosotros necesitamos. Venimos de una cultura en la que de pronto fuimos criados, o no sé, yo creo que Bogotá ha sido una ciudad de migración. Casi que no sé, el 80-90% de los que vivimos en Bogotá o fuimos migrados o somos el resultado de personas que migraron de las poblaciones aledañas a Bogotá o fuera de Bogotá y llegaron acá. Si nosotros vemos, yo nací en Bogotá, pero mis papás no son de Bogotá y creo que es el caso de muchos. O sea, realmente bogotano de tradición ya hay muy pocos, están en vía de extinción. Entonces, si nosotros vemos eso, nos damos cuenta que la gente creció al llegar a una ciudad diferente, al llegar a una ciudad nueva, a un ambiente, a un entorno totalmente diferente. Por ejemplo, la gente de la costa le es muy fuerte llegar a Bogotá, por el clima, por la tradición, por la amabilidad. Bogotá es una ciudad muy hostil. Y si yo voy a la costa, yo encuentro la gente muy relajada, muy relajada en el sentido de que es muy tranquila, muy amigable, muy servicial. ¿Sí? Y no solo la costa atlántica, sino la pacífica y en general casi que todo el país, excepto Bogotá. Excepto Bogotá. No es porque Bogotá no lo quiera, lo que pasa es que, lo que les digo, la migración que ha venido acá hace muy fuerte esta ciudad es muy hostil por eso. Entonces, creo yo que por esa razón, las generaciones que vinieron después de ellos fueron criadas en que nosotros somos aquí, nuestra familia, y los demás no cuentan. Entonces hemos crecido acostumbrados a que o yo cuento con mi papá y mi mamá y mis hermanos, o no cuento con nadie. Y yo solo puedo y yo solo lo hago. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que de pronto Dios y yo somos multitud. O perdón, no, Dios y yo somos multitud. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero la palabra del Señor me está diciendo, si hay 2 o 3, el lazo de 3 dobleces no se puede quedar tan fácil. Entonces, debemos tener compañerismo para que seamos estimulados, animados, ayudados unos a otros. Número 3. ¿Por qué es importante el compañerismo? Porque yo necesito ser responsable para crecer espiritualmente. Dice Proverbios 27:17. La gente aprende una de la otra justamente como el hierro con el hierro se aflige. Tan bonita la primera parte, ¿no? Por eso lo dejé haciendo de renglones. La gente aprende una de la otra justamente. Tan lindo, ¿no? La gente aprende una de la otra. ¿Pero qué dice después? Porque el hierro, como el hierro, se aflige. La gente aprende. ¿Cómo logro yo formar mi carácter y moldear mi vida espiritual? ¿Cómo logro yo cambiar una situación que está mal en mi vida? ¿Cómo logro yo mejorar mi forma de ser? A través del trato con otras personas. ¿Sí? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con niños o los que trabajan con niños se dan cuenta cómo es la situación de los niños, ¿no? Llega un niño nuevo y están todos los demás allá en el combo. Y ese nuevo que es porque los papás le enseñaron a que golpee, a que dé patadas, a que diga malas palabras, a muchas cosas, porque lo ve en su casa, ese niño nuevo llega a tratar de hacer lo que en su casa ve. Y se encuentra con otros niños que no le tienen miedo, que no conocen a los papás, que no conocen su entorno, sino que son simplemente niños.
¿Y ese niño cómo empieza a cambiar? ¿Cómo empieza a ceder? A través del roce de los unos con los otros. Probablemente es el niño que coge a los primos y los muerde y los patea y los pellizca, y llega y se encuentra con otros 2 o 3 más grandes en el colegio, en el curso, que lo cogen y le responden cuando él hace eso. Entonces, ¿cómo empieza a manejarse, a moldearse? A través de la interacción. Entonces, el hierro con el hierro se afila. ¿Cómo cambiamos nosotros o cómo mejoramos nosotros nuestro carácter? Ya siendo adultos. Cuando veo a esa persona que me choca, que me molesta, que no me gusta cómo habla, que no me gusta cómo se sienta, que no me gusta cómo masca chicle, que no me gusta cómo se viste, es porque lo que yo estoy viendo en esa persona me molesta a mí porque yo soy así. ¿Y de qué manera empiezo a mejorar las relaciones? Rozándome los unos con los otros, porque el hierro con el hierro se afila. Dice la palabra del Señor: hermanos, en caso de alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales deben restaurarlo suavemente, sobrellevar las cargas los unos de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Cuidarse unos a otros. Yo puedo decir, yo creo en Jesús, pero no puedo vivir sin demostrar que yo amo a Jesús, ¿sí? Entonces, yo hago una comparación, ¿sí? En la cruz. La cruz tiene forma vertical hacia arriba, hacia abajo, ascendente, descendente, y tiene forma horizontal, ¿sí? De un lado al otro. Entonces, ascendente, descendente es de Dios con los hombres, y en la parte horizontal es de unos con los otros. O sea, yo debo tener mi relación con Dios en perfecta armonía, pero debo tener mi relación con los hombres también en perfecta armonía. Yo no puedo decir que amo a Dios y no demostrárselo a los hombres. A los hombres y a las mujeres, no a los demás. Entonces el Señor nos dice, debo cumplir la ley del Señor, y la ley del Señor es: cuídense los unos a los otros. Y nos está dando un consejo aquí que dice que quien se encuentra enredado en alguna transgresión, debemos, como seres espirituales que somos más maduros espirituales, ayudarlo a que se restaure suavemente. Suavemente. Si yo ya pasé por un problema, en el caso con mi esposa, pasamos por problemas de pareja y logramos salir adelante con los problemas de pareja, yo no puedo darle consejo a una familia, a una pareja, no puedo darles consejos y esperar que el otro día salgan adelante. Y decirle, usted es tan bruta y deje de cantaletearlo, y usted es tan bruto y deje de molestarla, y cambien, porque no lo van a hacer. Debo hacerlo con amor, suavemente, para que sean restaurados. Eso es un ejemplo que pongo, pero son todas las áreas. Número 4, ¿por qué es importante el compañerismo? Porque Cristo está presente cuando compartimos juntos. Miren, esto es tan importante, y a veces no lo pensamos. Cristo está presente cuando compartimos juntos. Estoy hablando de compartir juntos, no solo el venir aquí y estar reunidos en la iglesia. Estoy hablando de compartir juntos en todas las áreas. Si nos encontramos mañana y nos vamos a tomar un café en una panadería, Cristo va a estar ahí con nosotros. No, Starbucks no se puede, porque es que eso, mejor dicho, se volvió un conflicto. Se volvió un conflicto en Starbucks, pero no dice nada cuando hable Juan Valdez mañana. Entonces, Cristo está presente cuando estamos juntos. Siempre que ustedes se reúnan con otra persona, hermano en la fe o hermana en la fe o amigo de la iglesia, recuerde esto: Cristo está presente cuando ustedes están juntos. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, cuando están reunidos 2 o 3 en mi nombre, no quiere decir, por eso estoy colocando los ejemplos, quiero tomar un café, de comer, de compartir, de jugar, en el nombre del Señor. Ahora, no es que en el nombre del Señor quiere decir que nos reunimos y empezamos a reprender y a orar y a botarnos al piso y de ministrar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacer cosas que le agradan al Señor. Cosas que le agradan al Señor. No estoy hablando de términos religiosos, estoy hablando de cosas que le agradan al Señor. ¿Ustedes creen que al Señor le agrada que nosotros compartamos una tarde y nos vayamos a cine? Sí. Cosas que le agradan al Señor. Creo que las otras cosas que podríamos hacer que no le agradan al Señor, allí no estaría presente. Entonces es importante tener en cuenta y entender eso.
si hablamos del término bailar, bueno, ya que tocas ese tema, pero aquí me están preguntando que si bailar es malo. Si nosotros entendemos lo que volvemos a es que a mí me gusta. tranquilo, no se Me justifica. causa la... Si nosotros entendemos, o si vamos al contexto de las cosas, para nosotros los que vivimos en Colombia, bailar, ¿qué significa? ¿O qué pensamos automáticamente El cuando baile es el decimos? movimiento del cuerpo. No. La Estoy definición hablando del contexto colombiano. Si a mí me dice, Ah, estaba con mi familia y me puse a bailar, ¿qué pienso yo automáticamente? Trago, rumba, amacice, malas despeluque, palabras, maicena, conversaciones. afeitada de cejas, maquillada en la cara y que se durmió. Esa es la rumba colombiana. Eso es lo que yo pienso automáticamente. Si nosotros vamos a la realidad de la palabra, ¿qué significa el baile? Es una expresión física del gozo que hay dentro de mí. Si vamos a la palabra del Señor, dice la palabra, por ejemplo, que David danzaba. Y hay canciones de eso, y en el Salmo lo dice, y en los libros, en el Antiguo Testamento dice que el Señor... que David danzaba, David bailaba para Dios. Lo que pasa es que es el contexto en el que nosotros lo hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros colocamos canciones que son, hoy colocamos una que es un poco alegrona, y dan ganas de bailar. Yo creo que no hay ningún problema, el Señor está en medio de nosotros ahí bailando. Pero si Bueno, una cosa es eso que eso yo no entiendo. Sí. Y la música, el contenido de la música es saber uno también debe ser muy selecto en lo que escucha. Bueno, vamos a otro tema. Estábamos No es que uno sea, contemplando. no es que uno sea, ¿cómo es que se llama? Legalista ni nada de eso, pero hay cosas que realmente. Partamos de un punto. Toda la La música. gente dice, pero ¿qué pasa si escucho eso? Que va llena. No, mira, partamos de un punto. Toda la música es creada y fue inspirada por Dios. Absolutamente toda la música. Cuando hablo de toda, es todos los géneros. Todos los géneros musicales son inspirados por Dios. Todo. El problema es la letra. ¿Sí? Porque hay reggaetón cristiano, hay música electrónica cristiana, hay hip hop cristiano, hay vallenato cristiano. ¿Por qué hablamos de que es cristiano? Porque las letras están siempre buscando dirigidas al Señor. Por ejemplo, la canción que escuchamos hoy, esta canción sí es bonita, es pegajosa y todo, pero ¿qué está hablando? Pero me encanta. Que el Señor tiene un gozo pegajoso, sí, y eso a veces se nos olvida. Y eso como que a veces se nos olvida que la música es inspirada por Dios. Entonces, el cuento de la música, miren, hay rancheras, hay norteña, hay de todo tipo de música que la escuchamos en otro contexto de trago, de rumba, de perdición, de fumar, de todo eso, se escucha en esos contextos. Pero nosotros estamos entendiendo ya que sí hay música. A mis hijos, por ejemplo, yo les prohíbo música y les pongo de todos los géneros de música, pero música que alabe al Señor. ¿Por qué? Porque si no lo hago, cuando estén un poquito más grandes, vienen los del mundo y les ofrecen, es que en la iglesia yo nunca escuché un reggaetón, en la iglesia nunca escuché un vallenato. Entonces, la música fue creada por Dios y para adorar al Señor. Ahora, el director de alabanza del cielo, ¿quién era? Lucifer, él era el director de la adoración allá en el cielo. O sea que él conoce de música y él sabe cómo con la música tocar las fibras y los sentimientos del ser humano. Él lo sabe, él sabe cómo hacerlo. Entonces, él conoce eso, nosotros debemos aprender a diferenciar. Pues hay que música para, obviamente, claro, yo no me puedo poner a lavar el carro con enciende una luz. Mi esposo él sí lo hace, maestro. Por eso se demora 3 horas lavando el carro. ¿Sí? Pero si yo pongo el gozo pegajoso para lavar el carro, le va a rendir media hora. Nosotros escuchamos esa canción, no, más que escucharla, no, seguramente uno muchas veces la escucha y no le pone atención. Esa Uno cree. Destápate, desnúdate, sal del closet con César Millones, que hablas. Tremenda letra, y la gente la canta, la baila, y a veces no sabe ni lo que canta ni eso, pero ahí está el mensaje taladrando. Lo que gusta, hablando de marketing y un poquito de publicidad, nos cambiamos del tema, pero estamos ahí. Hablando un poquito del marketing, ¿qué es lo que vende? Lo pegajoso de la melodía. La letra no importa. Comercialmente, la letra no importa. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a uno en la canción? La ponen en las emisoras y el ritmo
es el que uno dice, ese ritmo está chévere, pero uno nunca se sienta o entra a estudiar. Por eso es que por ahí le meten toda la basura que quiera la gente. Exacto. La gente se mueve con el ritmo de la música, pero la letra está ahí dándole. Entonces los cristianos legalistas hablan de que ahora el mundo se vino a las iglesias, ahora ustedes que hacen cantando esa música, no, perdón, la música originalmente es diseñada, creada y dirigida por Dios y para Dios. La letra y el contenido de la música es lo que cambia. Entonces eso es lo que debemos entender. El enemigo lo sabe, por eso digo, Satanás sabe qué es lo que le gusta al ser humano. Entonces dice, por aquí este ritmito les va a gustar, entonces yo se los mando, el ritmo, y luego empiezo a contaminar la letra poco a poco. Entonces, si nos damos cuenta de la música de los años 70, de la música de planchar, pues uno escuchaba el ritmito y como que gustaba, pero uno no le ponía cuidado a las letras, pero uno después analiza las letras y qué era lo que decía. Que quite, que coja a su mujer y que si patrona, si no está traicionando a su marido, entonces tenemos que ir a matar a esa señora, y un poco de cosas, y que la maldita primavera y pobrecita la primavera. Sí. Entonces no nos damos cuenta, de los cambios. Entonces, fíjense que este tema sale hoy y este tema nos funciona porque estamos teniendo compañerismo. Porque estamos... Exactamente. Entonces, Primera de Corintios, ¿dónde voy? Hay 4, si yo me voy a pasar el otro. Porque donde 2 o 3 están reunidos, allí está el Señor presente. Entonces, yo no veo que cuando estemos en el otro lugar que ya esté construido, que tengamos un buen equipo de alabanza, que tengamos el sonido, que la gente se ponga a brincar y a saltar. Yo no veo ningún inconveniente, porque si el Señor está allí, va a estar en medio de nosotros. Número 5, ¿por qué es importante tener compañerismo? ¿Por qué es importante el compañerismo? Porque hay gran poder. Fíjense lo que pasa, hay gran poder cuando los creyentes oran juntos. Mateo 18:19 dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en el cielo. Quiero hacer un poquito de énfasis en este punto. Esta semana alguien de los que se conecta online, no quiero decir el nombre, para no comprometerla, para que Don Hilberto no se ponga bravo. Bueno, la señora Magón nos decía esta semana que debemos unirnos en oración, que debemos orar todos por el mismo propósito. Hace unos días les dije a ustedes, oren por los otros. Cuando estén orando, acuérdense, cuando estén hablando del tema de la oración, acuérdense del otro y oren por el otro, para que el Señor los bendiga. Pero fíjense lo que dice la palabra, sustentando y argumentándonos en la palabra, Mateo 18:19. Si 2 de ustedes, ahora si 3, 4, 5, 20, 40 de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿por qué estamos pasando por un momento de desierto económico, por un momento de crisis o por un momento de dificultad económica? Para que nos pongamos de acuerdo todos en oración. La señora Margot nos decía que debemos ponernos todos de acuerdo en orar por la construcción. Tenemos el terreno, tenemos el lugar. ¿Cuánta gente pasan años en una iglesia trabajando y nunca tienen un lugar y pagan arriendo por décadas? El Señor nos ha bendecido con un terreno, no es nuestro, es del Señor, es para la iglesia. ¿Qué nos falta? El dinero. ¿Qué tenemos que hacer para que el dinero aparezca? Ponernos todos de acuerdo a orar. Todos de acuerdo a orar. Estoy organizando, ya me desocupé esta semana de lo que estaba haciendo, estoy organizando para que nos reunamos un día en la noche a orar. Vamos a reunirnos a orar. No otra cosa diferente, sino claro, vamos a compartir, vamos a estar, vamos a comer, vamos a estar compartiendo, pero vamos a reunirnos a orar en un ambiente diferente al de hoy domingo. Vamos a orar. ¿Por qué? Por todas las peticiones de nosotros, los unos por los otros, por la gente que va a venir. Yo les sé si ustedes han orado por la gente que va a venir. Yo oro por las personas que van a llegar aquí cuando estemos al otro lugar, en el otro lugar. Yo oro por esas familias, yo oro por esos niños, oro por esas parejas, oro por toda la gente que va a llegar. Porque estoy pidiendo lo que no es como si fuese. Entonces, unámonos en oración porque hay gran poder cuando los creyentes oran juntos. Hay gran poder cuando los creyentes oran juntos. En el Pentecostés, en Hechos, en el primer capítulo de Hechos, habla que después que Jesús resucitó y fue a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo ellos?
en el final del capítulo dice que el Señor Jesús se fue y les dijo, vendrá sobre ustedes un consolador, vendrá quien los va a acompañar. ¿Y qué estaban haciendo ellos cuando vino el Espíritu Santo? Ellos estaban unánimes orando. Y no estaban orando el uno por la suegra, el otro por la hija, el otro por esto, el otro por la comida. No. ¿Qué estaban orando todos? Clamando para que el Espíritu, lo que el Señor Jesús les había dicho, se hiciera. Estaban todos clamando unánimes y el Espíritu Santo llegó sobre ellos. Número 6. ¿Por qué es importante tener compañerismo? Porque es un testimonio al mundo. Juan 17:21, en palabras de Jesús, dice: mi oración es que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo estaba orando al Padre Celestial y le estaba diciendo que mi oración es para que ellos estén completamente unidos. Él estaba intercediendo por nosotros. Él le estaba pidiendo al Señor por nosotros. Fíjense lo que le estaba diciendo yo ahorita. Nosotros oramos por la gente que va a llegar a la iglesia. Él estaba orando por todos nosotros. Y él le dice: Señor, Padre, mi oración es para que todos ellos estén completamente unidos y sean una sola cosa en unión, una sola comunión con otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué la gente no cree en la iglesia cristiana? Porque en cada esquina encontramos una iglesia. Y esa iglesia es de una denominación diferente, es de una cobertura diferente, es de un sentir diferente, y el pastor de aquí no se ve con el pastor de allá. Entonces la gente no nos cree a los cristianos porque no hay unión. Ante el gobierno, ¿por qué el gobierno no cree o no apoya más la iglesia cristiana? Porque el gobierno no lo dice. Aquí cada 8 días viene uno diferente a decir que es el enviado de la iglesia cristiana. Pero la iglesia católica envía uno solo. ¿Vemos la diferencia? Esa es la unidad. Por eso no nos creen que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la importancia del compañerismo en este caso? Que cuando la gente nos vea se dé cuenta que somos uno. Cuando la iglesia esté, no sé, 5,000, 10,000 personas, 20,000 personas, no sé a qué número el Señor nos vaya a llevar. Yo no estoy hablando de 100 ni de 200 porque sé que va a ser más grande. Cuando estemos muy grandes, que la gente vea y diga: esa iglesia tiene algo diferente, la gente que va a esa iglesia tiene algo diferente, y es que es el mismo sentir. O sea, que alguien llegue y se encuentre con alguno de nosotros en la puerta, a la entrada de la iglesia, sienta lo mismo que si se encontró con alguno de nosotros en un supermercado. Vean que somos lo mismo y que reflejamos el amor de Dios. Y que hablen con Ginette, o con Liz, o con Dani, o con Samuel, o con la señora Margot, con Saray, o con César, o Alejandra, que hablen con cualquiera de nosotros y digan: ellos tienen lo mismo. Son diferentes, pero hay algo que los caracteriza a ellos, y es que reflejan el amor de Jesús. Entonces, es un testimonio al mundo. Es importante que tengamos eso en mente y que nos unifiquemos, porque esa es la clave del evangelio. En muchas iglesias, yo hablo con una persona y comenzando que habla mal del pastor, partamos de ahí. No le gusta la alabanza, no le gusta el lugar, no le gusta la clase de niños, empieza a criticar todo. Y yo luego hablo con otra persona y él dice: mi iglesia es lo máximo, es lo mejor. Hablo con otra persona y dice: bueno, pues la iglesia ahí va. Pero fíjense que siempre encontramos algo diferente. ¿Por qué no voy a esa iglesia? Porque no hablan el mismo idioma. Entonces, es un testimonio al mundo mantenerlos unidos. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo sabe el mundo que Jesús existe? Porque es de acuerdo a la manera que nos relacionamos los unos con los otros. En la televisión a veces vemos personas cristianas que hablan diferente, los entrevistan, por X o Y razón los entrevistan y hablan diferente, y nos damos cuenta que tienen algo diferente, y luego dicen: soy cristiano. Entonces, como que uno dice: es algo diferente. Cuando enseño sobre el evangelismo, a veces pongo un ejemplo, y es que si yo llego a un lugar que presta servicios, el que sea, y yo me encuentro un letrerito que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23. Y luego encuentro otro letrerito donde dice: el Señor, no, ya está, el Señor es mi pastor. No falta ninguna casa. No falta ninguna casa. Si yo encuentro otro letrerito que dice: el Señor es mi escudo y mi fortaleza, ¿a quién temeré? Y si yo encuentro varias cosas así, yo digo: esta gente pueden ser cristianos, digamos, pueden ser cristianos. Pero ¿qué sucede cuando yo empiezo a ver cómo ese Señor atiende, cómo ese Señor
trata a los empleados, cómo ese señor trata a los mismos clientes que entran, cómo ese señor trata a la esposa, cómo ese señor trata a la esposa. ¿Qué pasa con ese concepto que yo tenía? Inicialmente, cuando yo me doy cuenta que alguien es cristiano, lo pongo en un concepto alto. ¿Qué significa un concepto alto? Yo sé que esa persona no me va a robar, no me va a buscar la caída, me va a vender o me va a ofrecer buenos servicios, va a ser honesto, no me va a querer dar en la cabeza, como decimos popularmente en Colombia. Yo estoy con un concepto, digo, yo estoy como tranquilo y digo, uy, esta persona es cristiana. Pero cuando empiezo a tener relación comercial con esa persona, me doy cuenta que ese concepto cambia y empieza a caer el concepto. El Señor no cambia, mi concepción de Jesús no va a cambiar, porque yo, así sea la persona más atea en el mundo que exista, así sea la persona más satánica en el mundo que exista, tiene un concepto tan alto de Jesús que por eso lo ataca. No sé si ustedes han pensado alguna vez eso. El concepto que se tiene de Jesús en la tierra, la fama de Jesús, es un concepto incambiable. O sea, por más que odie al Evangelio, por más persona que quiera atacar el Evangelio, no puede decir es que Jesús es malo, Dios es malo. Siempre tiene un concepto bueno. El problema es cuando nosotros conocemos a la gente que dice seguir a Dios y ese concepto cambia, no de Dios, cambia el concepto de la gente. Por eso la gente dice los cristianos. ¿Sí? La gente no dice su Dios, su Jesús, sino dice los cristianos. Entonces, en eso conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, ¿cómo se refleja el amor a Dios? Amándonos los unos a los otros. ¿Y cómo se aman los unos a los otros? No diciendo con palabras te amo, sino demostrándolo con hechos, pudiendo ayudar a las personas. Número 7. ¿Por qué es importante el compañerismo? Porque yo estoy obligado con cualquier, o con cada otro cristiano, con cualquier otro cristiano. ¿Por qué? Porque dice 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. ¿Qué dones tenemos nosotros? Muchos, no podría decir infinitos porque tampoco son infinitos, pero sí tenemos muchos dones. Según la ciencia dice que el ser humano tiene más o menos habilidades naturales, más o menos unas 600 o 700 habilidades naturales. Imagínense, todos tenemos habilidades naturales unas 600 o 700 y tenemos dones espirituales dados por el Señor, también muchos. Entonces, si yo tengo un don, por ejemplo, yo tengo el don de contar buenos chistes. Si ustedes saben que tengo el don de contar buenos chistes. Y si yo no los cuento a ustedes, imagínense. Si yo tengo un don para la música y hay personas que no han estudiado música, no saben tocar un instrumento, pero uno las escucha cantar y tienen un don tan especial, una gracia de Dios tan especial, que uno dice, ¿por qué no lo comparte con los demás? ¿Sí? Es nuestra obligación. Cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. Hay muchos que tenemos dones para el servicio, dones para ayudar, dones para colaborar, dones para compartir la palabra, dones para enseñar, dones para cantar, don para aconsejar, dones para orar, muchos dones. Entonces debemos ponerlos al servicio. Una de las cosas más importantes de los dones espirituales es que son una dotación especial que Dios nos da y que eso viene de Cristo para cada uno de nosotros. El Señor nos envía a la tierra con un propósito, a todos, nos envió a la tierra con un propósito. Y cuando nos envió con ese propósito, nos dio las herramientas, nos dio los dones, nos equipó con los dones para cumplir ese propósito. ¿Sí? Al que lo envió a predicar, le dio un don especial para predicar. Le dio un don diferente a los demás. Al que lo envió para cantar, para adorar a través de la música, para contagiar a otros a través de la música, le dio un don especial. Al que lo envió a escribir libros, le dio un don especial. Él lo dotó. Pero muchas veces nosotros conocemos los dones y no los compartimos. Es nuestra obligación compartir. 1 Corintios 12:5 dice, hay diversidad de dones. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte necesaria de él. Todos tenemos una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y siempre lo ilustran con nuestro cuerpo y a veces como que sí, esa ilustración siempre la hacen, pero así es. El cabello tiene una parte específica dentro del cuerpo, los ojos tienen una parte específica, los oídos tienen una parte específica, las uñas, los huesos, los músculos, los sistemas, los 5 sistemas que tenemos, los sentidos, la lengua, la boca, todos tienen una parte específica. ¿Cuál es más importante que el otro?
Todos tienen cierta importancia y cierta connotación de acuerdo a lo que van a hacer, al propósito que van a hacer, pero ninguno puede vivir por sí solo. Alguien dirá, el más importante es el corazón porque sin corazón no se puede vivir, pero el corazón solo no puede vivir. Lo más importante es el cerebro porque es donde pensamos, pero si no lo liso y si no le llega sangre y oxígeno al cerebro, no hace nada. Y si el sistema nervioso no estuviera ahí, las órdenes del cerebro no saldrían. No, lo más importante son las uñas. Es que si me cae una uña no me pasa nada. No, va a hacer falta. ¿O cuántos de ustedes no se han machucado la puerta del carro o con la puerta de la casa, el dedo pequeño, y les quedó morado? ¿Y qué palabras dijeron cuando se machucaron y les quedó morado? Así es que se canta, aleluya. ¿Sí? Todas las partes son importantes. Digamos que en un servicio dominical en una iglesia cristiana, la gente diría, los más importantes son los que hacen la alabanza y el que predica. Pero si no está quien prepara, quien limpia el baño, quien ayuda a organizar las puertas, las sillas, quien recibe a la gente, quien acomoda, quien dicta la clase de los niños, quien ayuda con los audiovisuales, quien maneja el sonido, hay gente que no se ve, pero son importantes. En una puesta en escena, en una obra teatral, en una obra musical, hay cientos de personas detrás de bambalinas y los que salen, los actores, son muy pocos, o los que están participando en la escena son muy pocos. Y son los que se llevan los aplausos. Pero muchas veces, si han tenido la oportunidad de ir al teatro, muchas veces los que están al frente y cuando termina la obra y viene la ovación, ellos llaman a un montón de gente que uno ni la ve y los pasan adelante y dicen que el aplauso es para ellos. Cuando lleguemos al reino de los cielos, los aplausos van a ser para ustedes. Cuando lleguemos al reino de los cielos, cuando Centro Familiar de Adoración lleguemos a la presencia de Dios, no voy a llegar yo orgulloso sacando pecho, aquí vengo yo con todos. No, los aplausos van a ser para ustedes, porque yo hice lo que tenía que hacer. Yo no estoy haciendo nada extraordinario, estoy haciendo lo que el Señor me dotó para hacer y lo que el Señor me mandó a hacer. Pero ustedes son los que se van a llevar los aplausos. Entonces pensemos en eso. Por eso es importante el compañerismo. Tenemos responsabilidad con los demás cristianos. ¿Cómo se mantiene un compañerismo en la iglesia? Finalizando con esto, cada miembro necesita ser parte de un grupo. Cuando estemos más organizados vamos a tener grupos pequeños. Y grupos pequeños es más o menos esto que estamos haciendo, pero en las casas, sin predicación. No va a haber predicación, va a ser un video de lo que vamos a trabajar, pero todos necesitamos mantenernos siendo parte de un grupo pequeño. ¿Y cómo se mantiene el compañerismo en la iglesia grande? Dice, Hechos 5:42, se reunían, ¿quiénes? Los creyentes, todos los días en el templo y de casa en casa. 2 clases de reuniones, en la iglesia y en las casas. De esa manera vamos a mantener el compañerismo. Hechos 5:42. Si ustedes quieren ver el modelo de iglesia primitiva, está en Hechos. Leanse el libro de Hechos, que no es tan grande. Ahí está cómo era la iglesia. Los unos con otros se compartían, vendían sus bienes y los repartían unos con otros, se acompañaban mutuamente, se ayudaban. De casa en casa y día a día en el templo se reunían y compartían. Entonces aquí en la iglesia los domingos nos reunimos todos, de la reunión grande, pero de casa en casa nos reunimos entre semana, grupos pequeños. Entonces vamos a estar más organizados para eso y lo vamos a hacer. Entonces entendemos por qué es importante el compañerismo. No es solo venir a la iglesia y los voy a ver otra vez al hermano y a la hermana. Aquí pues nosotros abolimos esa palabra. No porque no sea así, sí somos así, somos hermanos y hermanas, pero creo yo que el Señor nos tiene tan personal que no dice mis hijos, sino Él dice Ginette, yo conozco lo que estás pasando, César, yo sé quién eres tú, Alejandra, yo veo lo que tú tienes en tu corazón, Liz, yo sé de dónde te voy a sacar. Él no dice hijos a todos en general, Él nos habla con nombre propio. Entonces es mejor y hay más afinidad y más amistad cuando yo los hablo a ustedes de nombre, de cuando le digo, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Automáticamente le estoy diciendo, ni siquiera me sé su nombre comentando por ahí. No me interesa saber su nombre, sino para mí es más fácil decirle a todos hermanos y hermanas. Y segundo, pues hay una barrera que nos limita. Pero cuando somos amigos y nos podemos abrazar y nos podemos saludar con un abrazo, con un beso, estamos teniendo afinidad y estamos demostrando el amor de Dios. Entonces, ¿es importante el compañerismo? Sí, y es un hábito de madurez espiritual. Imagínense eso. Es tan importante como leer la Biblia, como orar, como dar
es tan importante el compañerismo, porque es la manera en que ponemos en práctica, esa es la aplicación de lo que decíamos en la primera enseñanza de la Biblia, ponemos en práctica el amor de Dios, porque el Señor nos creó para compartir y para que seamos una familia. Él no nos creó para que seamos unos entes individuales que solamente se postran ante la presencia de Él y se vuelven litúrgicos, religiosos y mecánicos. Exacto, Él no nos creó como robots, Él nos creó como parte de su familia, su imagen y semejanza. Cada uno nos dio dones y talentos diferentes, cosas diferentes. El iris de los ojos de todos es absolutamente diferente, la huella dactilar es totalmente diferente, las arrugas de la palma de la mano son totalmente diferentes, los dientes de todos estos son totalmente diferentes, y por eso nos creó así. Hasta los cabellos sabe cuántos tenemos y cuántos se nos han caído y cuántos no. Entonces Él nos creó para que compartamos los unos con los otros. Porque si yo no puedo amar al que veo, ¿cómo voy a amar al que no veo? Dice la Biblia. Estoy parafraseando, pero sí dice la Biblia. Si yo no puedo amar al que tengo al frente, al que veo, al que puedo tocar, al que con el que me toca afilarme, el hierro que me toca afilarme, no lo puedo amar, ¿cómo voy a amar a mi Padre Celestial que no puedo amar? Por eso es importante el compañerismo, porque a través del compañerismo demostramos el amor que hemos aprendido y que queremos trabajar. La otra semana iniciamos una nueva serie. Voy a subir a la página el nombre, estoy definiendo entre cuál serie debemos trabajar, pero creo que se va a llamar ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? No sé si les parece agradable el título, pero es una serie muy buena. ¿Cómo logro yo escuchar la voz de Dios? Porque listo, ya hablamos de la oración, pero dentro de la oración decíamos que teníamos que escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo logro yo saber cuál es la voz de Dios? Entonces vamos a verlo, empezando desde el próximo domingo, por 6 o 7 domingos, vamos a hablar de aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este día. Peticiones hay en el online. Por favor, si hay peticiones, entonces vamos a orar. Gracias a todos por venir, gracias por este momento. Les pido que me apoyen en oración. Esta semana va a ser una semana difícil porque vamos a estar ayudando a muchos pastores que nunca he visitado. En Cali he estado 2 veces, pero ha sido en iglesias particulares. Vamos a tener aproximadamente 5.000 pastores de toda la parte de eje cafetero hacia el occidente y hacia abajo. Es una gran afluencia de pastores que van a estar allí, y vamos a estar hablando de cómo desarrollar una iglesia saludable. Vamos a estar hablando de cómo predicar para cambiar vidas, que es lo que nosotros hacemos aquí. No es solo predicar y hablar y gritar, sino cómo comunicar el mensaje de Dios para que las vidas sean transformadas, y eso es fuerte. Cómo tener un liderazgo intencional, cómo enseñarle a los pastores a ser líderes, el tipo de líder que Dios usa. Eso vamos a hablar, y les vamos a hablar de cómo desarrollar nuevos ministerios en las iglesias, que es cómo ayudarle a la gente a descubrir los dones y talentos que tiene en la iglesia. Esos son los 4 temas que vamos a tocar. Entonces son sesiones largas de 8 de la mañana a 1 de la tarde en casa. ¿Cuánto es? No, en este momento yo no voy de conferencista porque vienen los dos, el entrenador internacional de la iglesia, Salvador, viene, y viene David, que es el entrenador para Latinoamérica. Pero siempre yo manejo un taller. Entonces no sé cómo vamos a organizar esta vez, pero pues estamos ahí trabajando eso. Entonces es fuerte, es duro, pero la recompensa es grande. Y obviamente vamos a estar orando por todos ustedes. Entonces, ¿qué dijeron los online? ¿Nada? Bueno, igual vamos a orar por todos. Dios es bueno. ¿Qué más les puedo decir? Dios es muy bueno, y su misericordia para siempre. Entonces vamos a orar por todo. Darle gracias a Dios por los niños, por todo lo que estamos haciendo. Hay cosas. Ya el Señor está rompiendo. Miren, de verdad que cuando más, dice una letra por ahí de una canción de por allá de Boyacá, que cuando más oscura es la noche, entonces es más rápido lo que amanece. Algo así dice. Es la Biblia. Entonces, el Señor abre puertas económicas, porque cuando yo decido ser fiel, el enemigo no se quiere conformar ni contentar con eso. Entonces, cuando una persona que tiene un hábito, un vicio, sea el que sea, alcohol, drogas, cigarrillo, juego, cualquier vicio que la persona tenga, cuando la persona decide dejarlo, es cuando más tentado es. Es cuando más oportunidades se les presentan.
Entonces, cuando nosotros decidimos ser fieles con Dios y serle fieles a Dios, es cuando más el enemigo nos va a atacar. Y si yo decido serle fiel a Dios con mi economía, es cuando más el enemigo va a querer tocarme el bolsillo. Pero si yo me mantengo, el Señor les va a dar la recompensa. Eso se nos garantiza. Si yo me mantengo firme y fiel, el Señor va a dar la recompensa. Dijo mi esposa esta semana, habíamos dejado el hábito de ahorrar, estábamos teniendo un hábito de diezmar. Entonces dije yo, me voy a meter más con Dios y voy a dejar 10% para el Señor y 10% para nosotros. Me voy a mandar en fe y sé que Dios nos va a respaldar de esa manera. 10% para Dios y 10% para ahorro de nosotros. Es un ahorro de nosotros para el futuro. Y sé que Dios nos va a respaldar y vivir con el 80. Y sé que se puede. Entonces, vamos a orar, ¿no? ¿Nada? Bueno, aquí peticiones, perdón. Peticiones. No, por Dani oramos aquí, Señor. Él no también. Tranquilo. Dani, sí, también por ella vamos a orar. Señor, Yo sí tengo una petición, es una fuente económica especialmente para estudiar. Va a ser un diplomado y la verdad no tengo dinero. Lo quiero hacer, pero no tengo dinero para hacerlo. Tengo plazo hasta el 12 de agosto para escribir una universidad. Dios hace cosas solas. No tengo dinero. Tenemos una amiga, una niña que nació con nosotros pues con la iglesia, nació con nosotros, está ahí en lugar de presencia. Ella es hija, si no tiene papá, la mamá pues trabaja, pero se le cierran todas las puertas. Y ella terminó el bachillerato, una niña consagrada al Señor, una niña, mejor dicho, una niña de testimonio, tenía 15 años en un momento, 16. Y se graduó, y todas las amigas, yo me voy a estudiar a la universidad, yo me voy a entrar a la universidad, y le dijo, Señor, yo quiero estudiar en Los Andes. En Los Andes. A los Andes, nomás en los Andes. Y quiero estudiar psicología. Ay, la en Los Ahí Andes. se truncó la psicología. Miren, Dios hizo un milagro y le dieron beca en Los Andes. 100% beca. Y la mamá ella decía, ella estaba desesperada, me decía, ayúdeme, busquemos en Estados Unidos un lugar que la reciban una beca, un intercambio, porque ella quiere estudiar. Señor, bueno, y oramos por ellos, estuvimos pendientes de ellos, y luego nos llamó a decirnos que hay una beca en Los Andes. Y está estudiando, ya va en tercer semestre, tercero o cuarto, no, perdón, segundo, yo no creo que sea Algo así, pero no, segundo, está en segundo, entró segundo, y está estudiando en Los Andes, beca. ¿Qué ustedes saben cuánto cuesta? Pero no tengo dinero. Tengo plazo hasta el 12 de agosto. Entonces yo le pido a Dios que se abra. No me a Dios es Dios. Y pues para él no hay nada. Y siempre debemos orar, ¿no? Si es sí, gloria a Dios. Exacto. Y si es no, y también que gloria sea la a Dios. voluntad. Exacto, y que sea la voluntad. Gloria a Dios. Se ganemos o perdamos, dice, salga o no salga, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a orar, please. Listo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, gracias por la palabra que has traído a nuestra vida. Hemos pensado mucho y hemos hablado mucho de cómo leer la palabra, cómo estudiar, cómo estar cerca de ti a través de la oración, cómo dando de nuestro dinero, de las premisas que tú tienes para nosotros, podemos serte fieles y podemos acercarnos a ti. Pero no hemos entendido que el compartir, el estar invirtiendo tiempo los unos a los otros, también te agrada a ti. Y es lo que tú buscas en nosotros, que nosotros podamos compartir con los demás de lo que tú nos das. Tú nos bendices para que nosotros bendigamos a otros. Y tú nos ayudas, Señor, nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado una gracia especial, no para que nosotros la guardemos y para que la dejemos en nuestra casa, sino para que cuando salgamos a la calle pongamos eso en práctica y compartamos con los demás. Ayudemos al que esté necesitado, demos un consejo al que lo necesita, ayudemos a la gente a salir de los problemas y que eso nos ayude a crecer a nosotros también. Gracias te doy por la palabra que nos regalaste el día de hoy. Gracias porque estamos entendiendo que el compañerismo es necesario para crecer espiritualmente y para madurar a la altura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todos los que estamos hoy reunidos, por las peticiones de todos. Hemos estado hablando hoy también que si nos unimos 2 o 3 a pedir algo en tu nombre, nuestro Padre que está en el cielo lo va a conceder. Y hoy todos estamos unidos, Señor, orando por nuestra economía. Te damos gracias, Señor, y te clamamos y te pedimos que tú abras puertas sobrenaturales sobre nuestra economía, que tú nos ayudes a que nuestras finanzas sean estables, que nuestras finanzas sean subiendo, no para nuestro beneficio propio, sino para dar gloria y testimonio de tu nombre, Señor. Lo que tú nos das es para ayudar a otros y para bendecir a otros. Ayúdanos a ser fieles contigo en lo que tú nos das, porque entendemos que los diezmos son para ti.
Ayúdanos a ser fieles contigo en lo que tú nos das, porque entendemos que todo lo que pasa, todo lo que se abre en nuestras vidas, las puertas económicas que se abren, eres tú quien permite que se abran, Señor. Declaramos sobre la economía de todos los que pertenecemos al Centro Familiar de Adoración, que las puertas de los cielos están abiertas hasta que sobreabunde, Señor. Te damos muchas gracias porque esta es una etapa que estamos pasando todos como iglesia, una etapa que estamos pasando todos como hijos tuyos, como hermanos, como amigos. Estamos pasando esta etapa dura para aprender a serte fiel a ti, y esto demostrará que la iglesia siempre va a ser bendecida económicamente porque sus miembros te ponen a ti en primer lugar en las finanzas. Gracias te doy porque de esta prueba vamos a aprender mucho, vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a ser mejores hijos tuyos, y vamos a poder dar testimonio, y la gente va a venir a nosotros a pedirnos consejo de cómo hacemos nosotros para ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que cada día también más a ti, que cada día testifiquemos más de ti y que cada día compartamos más los unos con los otros. Cuando estemos orando, Señor, en los tiempos de quietud, ayúdanos a acordarnos de todos los que pertenecemos al Centro Familiar de Adoración y de los que van a pertenecer, que aún no están aquí con nosotros, pero que van a pertenecer. Gracias, Señor, por el equipo de alabanza que vamos a tener. Gracias por los equipos que tú nos vas a donar. Gracias, Señor, por el ministerio infantil grande que vamos a tener, por esos cientos y miles de niños que van a llegar a la iglesia. Gracias, Señor, por esos abuelitos, esas abuelitas que van a llegar, por los programas que vamos a tener para ellos de deporte, por los programas de manejo de la atención, por los programas de nutrición que vamos a manejar allí. Gracias, Señor, por los maestros que van a llegar a brindar su tiempo y a enseñarle a la gente inglés. Gracias, Señor, por todos los que van a construir la iglesia, los que vamos a estar involucrados en la construcción. Gracias por los arquitectos, gracias por la persona que va a dar las licencias de construcción. Gracias por la persona que tú vas a usar para que nos provea el dinero. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Te damos muchas gracias de antemano y sabemos que todo va a ser para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino, Señor. No queremos ser una mega iglesia, no queremos ser una gran iglesia, queremos ser una iglesia donde otros pastores puedan ir a conocer cómo lo estamos haciendo y que se puedan llevar una muestra, se puedan llevar una idea de cómo pueden hacerlo ellos también. Ayúdanos, Señor, para poderlos ayudar, y te damos muchas gracias por todo. Oramos también por la petición de Alejandra. Sabemos que ella quiere hacer una especialización, Señor, y que es difícil, es costoso y la economía está un poco dura, pero, Señor, te pedimos que tú abras las puertas de los cielos, hagas un milagro y que algo sobrenatural pase. Hoy como iglesia estamos clamando por eso, para que tú la bendigas y tú la ayudes, Señor, y que esa especialización sea para darte más gloria y más honra a ti, que tu nombre sea más famoso de lo que es ahora. Bendecimos también los niños que están participando. Ayúdalos entre semanas, Señor, a que tu palabra se meta en sus corazones y que cada día te amen más y más y más a ti, y crezcan como hombres y mujeres de testimonio y de bendición. Damos muchas gracias por la semana que empieza hoy, por el día de hoy. Ponemos todas nuestras actividades en tus manos y te pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes, nos acompañes y que nos des la oportunidad de glorificar tu nombre en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a ofrendar y a diezmar. No todavía. Y les sigo animando para que se lleven el sobre y lo tengan presente. Porque si yo no me lo llevo, ¿cómo lo traigo? Imagínate.